En muchas ocasiones me preguntan si el tomar proteínas en polvo puede aumentar el riesgo de desarrollar proteinuria o daño renal. Y la respuesta es que si eres una persona sana, no. Pero si tienes enfermedad renal, sí. Existe muchísima confusión en este tema porque es muy frecuente que personas deportistas sean remitidas al médico o al nefrólogo porque les ha aparecido proteinuria en los análisis y en ese momento estaban tomando suplementos de proteína. Y lo primero que les dice el médico es que dejen de tomarse esos polvos. Para ello hay que conocer muy bien la fisiología de los riñones sanos y saber interpretar algunas alteraciones urinarias que suceden en las personas que hacen deporte de intensidad. Para empezar, las personas que hacen deporte pueden presentar proteinuria transitoria si hacemos los análisis muy próximos al momento en el que se ha realizado el esfuerzo físico. Es por ello que antes de empezar a meternos con la dieta, lo que hay que hacer es decir que a esta persona se le hagan los análisis en un momento en el que haya hecho un descanso del ejercicio para que las analíticas de orina no se vean artefactadas por esta proteinuria transitoria. Mi consejo en estos casos es que se realice una determinación de la proteinuria en la orina de la primera micción, para también deshacernos del posible artefacto de algunas proteinurias por ortostatismo que pueden sufrir algunas personas jóvenes, que es proteinuria que se produce cuando estamos mucho tiempo de pie. Si realizamos la medición en la primera micción de nada más levantarnos, vamos a eliminar ese factor de confusión y vamos a poder evaluar si esa persona tiene realmente o no proteinuria. Una vez que hemos descartado que el paciente tenga ningún tipo de enfermedad renal, el tomar suplementos de proteína en polvo o en dieta no va a causar proteinuria. Para que entendáis esto un poquito mejor, voy a explicaros cómo se procesan las proteínas en nuestro cuerpo y cómo las manejan los riñones. No significa que nosotros tomemos una proteína e inmediatamente el riñón la vaya a eliminar. Esto no funciona así, el proceso es mucho más complejo. Las proteínas que ingerimos, ya sean en polvo o ya vengan con los alimentos, normalmente son moléculas muy grandes que tienen que ser troceadas o hidrolizadas por nuestro cuerpo para poder pasar al torrente sanguíneo y de ahí ir viajando a distintos territorios para hacer sus funciones. Normalmente el primer paso sucede en el estómago. Junto con el ácido del estómago y la pepsina se producen los primeros cortes de las proteínas y luego el proceso continúa en el intestino delgado, donde el resto de enzimas van a seguir hidrolizando hasta que las proteínas grandes se convierten en pequeños péptidos y aminoácidos. Y esto es lo que se va a absorber a través del tubo digestivo hacia la circulación sanguínea. Una vez que los aminoácidos, que ya son muy pequeñitos, van circulando por la sangre, pueden recorrer distintos territorios, pueden ir al hígado o pueden ir a los riñones. Si nuestra ingesta diaria de proteínas supera las necesidades diarias de nuestro cuerpo para sus funciones metabólicas, va a haber un exceso de proteína o de aminoácido que va a tener que ser metabolizado, y de ese metabolismo se encargan precisamente el hígado y los riñones. En nuestros riñones los aminoácidos son filtrados libremente a través del glomérulo. Recordad esta figurita que os enseñé en otro vídeo. El glomérulo es una maraña vascular a través de la cual se filtra todo. Es como nuestro colador, el colador de nuestros riñones. Estos aminoácidos que se filtran aquí viajan por este túbulo, que es el túbulo contorneado proximal, y aquí se van a reabsorber completamente hacia la sangre. Es decir, que el túbulo proximal es una estructura altamente especializada y cuya función es evitar que perdamos ni un solo miligramo de aminoácido o de proteína de la que hayamos ingerido, porque nuestros riñones son muy listos y saben que las proteínas no hay que desperdiciarlas. Después de ser reabsorbidos, estos aminoácidos van a tener diversos destinos. Por un lado, el riñón va a utilizar una parte de ellos para sus propias funciones metabólicas, pero luego el remanente o el exceso de aminoácidos que queden circulando por la sangre van a viajar hacia el hígado, donde se van a metabolizar a urea, y luego en el propio riñón también se van a metabolizar a amoníaco. La urea que viene del hígado se va a eliminar por la orina y el amoníaco que se ha producido por el riñón también. Lo que pasa es que el amoníaco realmente tiene una función adicional, que es atrapar los ácidos que hemos ido generando en nuestro metabolismo normal. Y es por ello que la orina es la principal encargada de eliminar los desechos en forma de urea y de amonio para podernos deshacer de nuestra carga ácida diaria sin que nuestros uréteres o nuestras vías urinarias se desintegren, porque si elimináramos los ácidos sin neutralizar, obviamente nos quemaríamos.
Es decir, el resumen de todo este rollo que os acabo de contar es que si nosotros aumentamos la ingesta de proteínas tanto por la alimentación como por los polvos, no vamos a perder proteínas por la orina, sino que lo que vamos a aumentar es la producción de urea y de nitrógeno ureico o de amonio. Es decir, que vamos a tener una orina mucho más ácida porque vamos a estar excretando más ácidos, más amonio y más urea. ¿Qué puede pasar con esto? Que puede aumentar nuestro riesgo de piedras. Y esto sí que está descrito, que las dietas excesivamente proteicas, si encima se acompañan de una inadecuada hidratación, de un exceso de calcio en la orina y de un exceso de sal en la dieta, pueden contribuir a la formación de piedras. Todo esto que os acabo de explicar es válido para riñones sanos. Olvidaros de todo esto si tenéis enfermedad renal crónica. En estos casos ya el tener dietas con mucha proteína o tomar suplementos en polvo no está recomendado porque en esos casos vamos a sobrecargar la funcionalidad de nuestras nefronas. En condiciones normales, todos esos aminoácidos que van viajando y que se filtran por el riñón, lo que van a hacer es que van a aumentar de forma transitoria la tasa de filtración glomerular, es decir, nuestras nefronas en el momento que ingerimos y metabolizamos aminoácidos van a trabajar más, van a hiperfiltrar. En personas sanas esta hiperfiltración es fisiológica y además es temporal, sube y baja y luego se estabiliza. Pero en personas donde ya hay un daño renal establecido, esta hiperfiltración puede implicar una aceleración en la progresión de la enfermedad renal crónica. Así que, en resumen, si has empezado a tomar suplementos de proteína y de casualidad ha aparecido que tienes proteínas en la orina, lo primero que hay que hacer es revisar si esa analítica de orina se ha realizado en condiciones adecuadas. Eliminar el ejercicio físico por lo menos un día antes de hacerte estos análisis y estar seguro de que realmente no tienes una enfermedad renal antes de ponerte a suplementarte con este tipo de productos. Recordad, como os digo y os digo muchas veces e insisto en muchos vídeos, hay enfermedades renales que son asintomáticas, que pueden aparecer en gente joven, algunas son genéticas, algunas son autoinmunes y muchas veces solo se pueden detectar en análisis de orina. Mi consejo personal es que si estás interesado en suplementarte con proteínas en polvo, en hacer dietas hiperproteicas y en hacer ejercicio físico de intensidad, es que te realices antes de empezar un cribado o un chequeo de situación renal. Esto es tan sencillo como medir creatinina, tasa de filtrado y hacer una orina de primera hora de la mañana para descartar que no tengamos proteínas o sangre. En personas que están ya de base muy musculadas, la creatinina a veces puede dar un poquito de error, puede darnos más alta y parecer que tenemos enfermedad renal cuando no la tenemos. Y en esos casos se suele recomendar, si se puede, medir la cistatina, que es independiente de la masa muscular. En otros casos, si no tenemos la cistatina, pues lo que se puede hacer es un aclaramiento en orina de 24 horas. Si tenemos todos estos resultados correctos, entonces ya podemos asumir que nuestros riñones están sanos y continuar con el ejercicio y la suplementación que queramos. No os olvidéis que el chequeo renal también debería de incluir una prueba de imagen para descartar que no tengamos un riñón único, por ejemplo, porque los pacientes con un riñón único sí que pueden necesitar tener más cuidado con la suplementación de proteínas. Y hay mucha gente con un riñón solo que no lo sabe. O sea que, bueno, pues al final hay que tener un poquito de sentido común. Quizás la Seguridad Social no os va a cubrir este tipo de chequeos. Yo creo que es una buena inversión para que se la pidáis a los Reyes Magos ahora que se acercan las Navidades y estar seguros de que tenéis una buena salud renal. Que tengáis buena tarde.